Hare Krishna, muy buenos días. Namaom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gaura Bani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavandara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones del siempre maravilloso e ilustrador Srimad Bhagavatam. El último texto leído fue el siguiente: yo te deseo buena suerte, es decir, esto supuestamente se lo revela, se lo transmite el Absoluto, el Señor Absoluto hacia Brahma, una vez teniendo Brahma una experiencia de encuentro personal con el Absoluto y lo Absoluto personificado en uno de sus maravillosos y siempre hermosos aspectos. Dice: yo te deseo buena suerte, oh Brahma, puedes pedirme a mí, que soy el dador de toda bendición, todo lo que desees. Has de saber que la bendición máxima que se obtiene como resultado de todas las penitencias es la de verme a mí mediante la iluminación personal, es decir, la de percibirlo a él, al Absoluto, mediante la iluminación personal. Habíamos dicho que en ese texto era significativo el calificativo o un poco la pista que nos da sobre el reflexionar y el meditar en el Señor amoroso y supremo como el dador original de toda bendición. Uno puede llegar a una tienda y puede comprar, por ejemplo, un artículo en un supermercado. Está el supermercado muy abastecido de toda variedad de artículos y uno puede comprarlo y puede pensar que el dependiente o la persona que le vende el artículo es la dueña del artículo o el artículo viene de esa persona, y uno le dice gracias por este artículo tan maravilloso y uno incluso le paga un dinero a esa persona, pero esa persona realmente no es la fuente original de ese artículo. De hecho, esa persona trabaja para un departamento de esa tienda. Ese departamento tiene un responsable. En todo caso, las gracias se le deberían dar a ese responsable, pero ese responsable tampoco es el origen de ese artículo, pues ese responsable responde al dueño de la tienda, pero ese dueño de la tienda tampoco es el origen de ese artículo, pues ese dueño de la tienda compró ese artículo a la fábrica, y así sucesivamente. O sea, generalmente en la vida vemos todo lo que observamos y a simple vista o a primera instancia o a primera conclusión tenemos ¿cómo se llama? Podemos llegar a pensar, ¿no?, que alguien o algo es el responsable verdadero u original de tal o tal cosa que llamamos buena cosa que nos pueda estar pasando. Pero si hacemos una reflexión profunda y analizamos de manera lúcida y de manera también inteligente todo cuanto pueda llegar o suceder en aquello a lo que llamamos nuestra realidad, nos podremos dar cuenta que nada es originalmente la causa de nada, sino que detrás de eso hay toda una cadena de causas y efectos, hay una cadena de dadores o de activadores, y al final o al principio de toda esa cadena entonces se encuentra realmente la gran fuente, la gran y suprema y siempre maravillosa personalidad de lo absoluto y de lo no dependiente. Desde ese análisis, y si uno reflexiona en él hasta que llegue a comprenderlo por sí mismo y llegue a experimentarlo y analizarlo en la cotidianidad, entonces puede la criatura pasar a una etapa importante, que es la etapa de la comprensión de la lógica del monoteísmo, lo que le llaman
el monoteísmo, o sea, centrar toda la adoración, centrar toda la comprensión, centrar absolutamente todo en una sola figura, o sea, la suprema y absoluta personalidad de Dios o personalidad del absoluto o el absoluto en sus muchos e ilimitados aspectos, o sea, solo uno. Entonces, cuando se llega a esa etapa, automáticamente todas las potencialidades minúsculas pero variadas en sí, que conforman a la chispa viviente, empiezan de modo natural a dirigir su manifestación hacia ese único elemento, hacia esa única causa, y toda adoración, todo análisis, reflexión, estudio, servicio, etc., comienza a ser ejecutado en función del Señor Supremo. O sea, por tanto y demás, el monoteísmo, la única adoración total de un único y solo Dios, es un ejercicio resultante de la más lúcida o del más lúcido empleo de la inteligencia. También se puede llegar a ese punto mediante la aceptación o la obediencia. O sea, algunas autoridades dicen que hay un solo absoluto, que a él se debe dedicar toda adoración, y dan pautas de comportamientos para ir un poco habituando a la mente a ello, y mediante la ejecución de ese camino, sería el camino entonces de la religión, mediante la ejecución de ese camino y las buenas compañías y el estudio también, la reflexión profunda diaria, se va encauzando el pensamiento de tal modo que llega un punto en que se va desarrollando entonces una actitud favorable hacia esa conclusión, y posteriormente también todo empieza a armonizarse con esa conclusión. La finalidad es que en una etapa superior de la evolución humana tiene la criatura que llegar al punto donde comprenda un punto común, un elemento común, donde comprenda que realmente, aunque en apariencia todo viene de diferentes causas, realmente hay una sola causa profunda, una sola causa verdadera y primera, y también una sola causa última para todo. El texto 22 dice lo siguiente: el ingenio más elevado, la inteligencia más elevada y perfecta consiste en la percepción personal de mis moradas, y ello ha sido posible debido a tu actitud sumisa en la ejecución de severas penitencias conforme a mi indicación. Aquí en esta traducción hay un término que no aparece muy claro, que en el texto en sánscrito está, y en el texto en sánscrito está el término upasrutia. O sea, upasrutia se refiere a la dedicación, a la escucha, aquello que se obtiene mediante la escucha desde muy cerca, o sea, una escucha totalmente estrecha, un centrarse totalmente en la escucha, el ejercicio, la conducta de uno centrarse totalmente en algo que se está percibiendo mediante la escucha. Vamos a recordar que Brahma percibió un estímulo que se traduce como que escuchó un estímulo determinado, y después de mucho examen inteligente llegó a la conclusión de que era un estímulo trascendente, o sea, que no provenía de sí mismo, que no era construido por sí mismo, así que lo clasificó como divino, y una vez clasificado así, con esa certeza, se centró en ese estímulo su atención y se absorbió en ella por completo, apartándose de cualquier otro tipo de entretenimiento o de actividad que su mente o potencia mental quisiera realizar. Ese irse centrando y centrar en una cosa y dejar toda otra cosa afuera, entonces eso es la base de la austeridad y de la penitencia. Todas las potencialidades quedan, por decirlo así, en pausa, y todo queda suspendido y la atención pura se absorbe en algo. Y esa es la perfección de la austeridad o de la penitencia, en algo que por demás no es construido, sino que es tomado como trascendente, y de hecho lo era. Entonces a eso hace alusión este término que no aparece aquí en la traducción ya después final
al español, pero hay que tenerlo en cuenta porque la penitencia, la perfección de su penitencia consistió en ello. Y entonces acá, según el texto, dice que la suprema personalidad de Dios le dijo que la inteligencia más elevada y la inteligencia más perfecta consiste en llegar a la percepción personal, a la percepción individual, a la experiencia profunda y cierta, no construida por la mente, sino real acceso de mis moradas. Mis está en plural, o sea, de las diferentes e ilimitadas realidades o aspectos bajo los cuales yo me manifiesto para cada uno de mis devotos puros, y en los cuales cada uno de mis devotos puros se puede relacionar también conmigo y puede poner en función todas sus potencialidades a mi servicio. Esto es significativo porque el término morada, término que no aparece en otras culturas, hace alusión no solo a la persona de lo absoluto, sino que hace alusión a la persona de lo absoluto en un contexto determinado, o sea, una morada, una realidad. En sánscrito se utiliza el término loka. Es una realidad, también se traduce a veces como planos, como niveles de conciencia, pero también se le asume como realidades, o sea, cuando usted vive una realidad, el Señor y su realidad. Entonces este término también hace alusión a la posibilidad de la entidad viviente de realizarse en un plano más perfeccionado aún de conciencia, que es el plano donde ya no solo acepta, ya no solo asume, ya no solo experimenta o percibe la presencia del absoluto, sino que también empieza a acceder a toda una realidad compleja donde lo absoluto es el centro, pero además de eso lo absoluto es otro de los elementos participantes de lo mismo. O sea, lo absoluto se muestra como una porción más dentro de esa realidad, siendo el mismo la total realidad. Dice que la percepción de esa realidad absoluta, donde el absoluto es activo, dice que es el mayor logro del conocimiento, el mayor logro de la inteligencia, el mayor logro al cual se puede llegar y se puede acceder. Entonces dice que a ese logro llegó Brahma mediante la penitencia o la absorción por completo y pura y persistente de o en aquel sonido clasificado como divino, lo que sería lo mismo el colocar la atención por completo sin llegar a entretenerse con nada más en la percepción de una de las formas manifiestas del Señor Supremo, en ese caso un sonido determinado. Vamos a dar lectura a al comentario que hace Abhay Sharan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el fundador del movimiento conocido como los Hare Krishna. Vamos a ver cómo comenta este texto del Srimad Bhagavatam. Dice: la etapa más elevada y perfecta de la vida consiste en conocer o percibir al Señor mediante la percepción verdadera o la percepción no contaminada, o sea, no perturbada por nuestros inventos, por la gracia del Señor. O sea, Prabhupada explica, la percepción verdadera no es una cuestión tampoco de esfuerzo, sino que también implica la misericordia, es el resultado de la misericordia del Señor, donde por supuesto también, disculpen, el practicante tiene que colocar toda su intención. Esto puede conseguirlo, sigue explicando Srila Prabhupada en su comentario, esto puede conseguirlo todo aquel que esté dispuesto y deseoso de ejecutar el acto de prestarle servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios, como se dispone en las Escrituras reveladas, que son la pauta a seguir, y que los grandes acharyas o grandes
maestros espirituales verdaderos aceptan. O sea, Prabhupada dice que esa percepción de verdadera sin contaminación de la Suprema Personalidad de Dios y de sus moradas es posible cuando se realiza el acto, o el practicante se absorbe en el acto, lo toma muy en serio y lo va dedicándose a él, el acto de realizar servicio devocional al Absoluto o al Señor Supremo, o sea, el amoroso servicio, o él dedicando todas sus energías y potencialidades como chispa viviente a la complacencia del Señor, o sea, ser siervo del Señor. Eso lo vemos también en otras culturas que invitan a la servidumbre amorosa hacia lo absoluto, pero esa servidumbre amorosa tiene una guía, tiene una pauta, porque de lo contrario vamos a querer servir al Señor a como nuestra mente diga, pero teniendo en cuenta que la mente está llena de cuestiones erróneas producidas por el ego falso, entonces el servicio va a estar contaminado y no va a ser el adecuado, sino que va a ser otra trampa más de la mente. Por eso dice que guiándose o según la disposición de las escrituras reveladas, hay que buscar una referencia y allí está la importancia o una de las importancias de la escritura o las enseñanzas, que son la pauta y que los acharyas o maestros espirituales genuinos aceptan. Por ejemplo, esto es importante porque podría uno encontrarse con la aparente figura de un maestro espiritual, pero este maestro espiritual no acepta la guía de ninguna escritura y simplemente crea sus propias vías y denigra cualquier tipo de escritura. Entonces, según la autoridad védica, ese supuesto maestro espiritual no ha de ser aceptado ni considerado como genuino maestro espiritual. Eso es importante. Entonces continúa diciendo, por ejemplo, el Bhagavad Gita es la escritura védica aprobada, que aceptan todos los grandes acharyas tales como Sankaracharya, Ramanuja Acharya, Madhva Acharya, Chaitanya, Vishwanath Chakravarti Thakur, Baladeva, Siddhanta Sarasvati y así sucesivamente. O sea, Prabhupada menciona personalidades históricas que están reconocidas como grandes acharyas y que estas personalidades aceptaban y aceptan la autoridad de Bhagavad Gita. Así como uno puede ir a grandes personalidades, por ejemplo, en el mundo del cristianismo, que a lo largo de los siglos aceptaron la autoridad de la Biblia y de las enseñanzas de Jesús, o puede ir a grandes personalidades en el pueblo de Israel que aceptaron la autoridad de la ley de Moisés, las escrituras, que Dios entregó a su pueblo. Puede ir a grandes personalidades en el Islam que aceptaron y aceptan el Corán, etc. Todas las grandes personalidades, aunque en sus discursos sean muy abiertas, tienen una escritura, tienen una referencia, tienen una enseñanza que aceptan y que transmiten incluso como la autorizada para ellos, en las cuales toman como camino o como conjuntos de noticias que, meditando en ellas y profundizando en ellas, les conduce sin duda alguna hacia aquello de lo cual anuncian esas noticias, o sea, del absoluto y de lo absoluto. Continúa diciendo, en ese Bhagavad Gita, la personalidad de Dios, el Señor Krishna, pide que uno piense siempre en Él. O sea, Bhagavad Gita hay un texto donde Krishna le dice a Arjuna, piensa siempre en mí, conviértete en devoto mío, etcétera, etcétera. O sea, uno piense siempre en Él. Vamos a recordar que el término Krishna no significa simplemente otro Dios más, sino que significa el aspecto todo atractivo del absoluto. O sea, se llega a la experiencia del absoluto, a experimentar a Dios como el totalmente atractivo, como aquel que rapta por completo nuestro corazón y nuestra mente. Cuando a Dios se le experimenta así, entonces en sánscrito se le experimenta como Krishna, o sea, el término que existe en sánscrito para decir o transmitir esa realidad que se está viviendo con respecto a Dios es el término de Krishna. Entonces dice que en Bhagavad Gita Krishna pide que uno piense siempre en Él
y sea siempre su devoto. Lo adore siempre solo a Él y se postre siempre ante Él, el único Señor. Y por el hecho de hacer esto, es seguro que uno irá de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, sin ninguna duda. O sea, está claro el camino en las Escrituras Sagradas, simplemente hay que seguir o no seguirlo. La fórmula está dada, la receta está clara, ¿verdad? Por tanto, en ese sentido, si la práctica que yo estoy llevando a cabo, si el estudio que estoy llevando a cabo no va preparándome, no va acercándome cada vez más a la entrega total, hacia un mismo punto, hacia un único punto, un único Señor Supremo, y si en mi vida no se va dando crédito de esto en mis comportamientos y conducta, entonces quiere decir desde el punto de vista védico que algo no anda bien. En otros lugares se encuentra también la misma orden, sigue diciendo Prabhupada. Por ejemplo, que uno abandone todas las demás ocupaciones y se entregue por completo al Señor sin vacilación. Esto no significa un abandonar, dejar de hacerlo todo, sino es que abandones las ataduras o las motivaciones que te llevan a hacer las cosas si esas motivaciones no están relacionadas con el amoroso Señor. O sea, seguir haciendo las cosas, pero comenzar a aprender el arte o la ciencia de dedicar esas cosas como servicio amoroso al Señor, siempre y cuando, por supuesto, que pueda o que se esté realizando de ese modo. Continúa Prabhupada, y el Señor le brindará plena protección a un devoto de esa categoría. Esos son los secretos para alcanzar la etapa más elevada y perfecta. El Señor Brahma siguió exactamente esos principios sin ningún complejo de superioridad, sino con total humildad, con lo cual alcanzó la muy elevada y perfecta etapa de llegar a conocer la morada del Señor y al Señor mismo con todos sus enseres. La comprensión espiritual de la refulgencia del cuerpo del Señor, conocida como Brahma, no es la etapa más elevada y perfecta, ni tampoco lo es la etapa de la comprensión Paramatma o comprender que el Señor está dentro de todo. La palabra Manishita que se emplea en el texto en sánscrito es muy importante. Todo el mundo se encuentra orgulloso, falsa o verdaderamente, de sus supuestos conocimientos, pero el Señor dice aquí que el conocimiento más elevado, la etapa más elevada de todo conocimiento, la etapa más perfecta del saber, consiste en llegar a conocerlo a Él personalmente y en llegar a conocer sus moradas sin ningún vestigio de ilusión. He ahí el conocimiento más perfecto. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe y nos permita ir comprendiendo en un proceso reflexivo profundo sobre estas serias cuestiones, si es que queremos en verdad avanzar hacia la experiencia personal de la verdad absoluta y del amor absoluto e ir transformando nuestra vida en una vida de servicio amoroso, humilde, pleno, sincero y entregado a sus pies. Hare Krishna, buen día, estoy finalizando la grabación. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind